La competencia. ¿Qué tal, Carlos? Estamos viendo de qué áreas del posgrado vienen. ¿Qué hay de fotónica y óptica? A ver, ya hay uno. ¿Cuáles más hay? No me sé todo. Ah, de fluidos, dinámica de fluidos, ¿no? Esa es representación más de atómica, ¿eh?
¿De qué áreas son? Bueno, hay varios que no son del posgrado, ¿verdad? ¿También? Sí, también. Qué joven. Sí, loca. ¿De atómica? Vamos a la 1:05. Ah, entonces, y vas a darla desde allá, ¿verdad? Para que, creo que tienes que estar en el micrófono. Además, sí. No. Creo que ahora sí. ¿Te has descargado OBS? ¿Lo has instalado? Y en el momento de utilizar, ¿qué sucede? Bueno, pues voy empezando con la presentación. Eh, Bienvenidos todos al coloquio del posgrado en Ciencias Físicas. El día de hoy tenemos una plática de la doctora Ana María Cheto. Bueno, ella trabaja en fundamentos de la mecánica cuántica y nos va a platicar de dónde vienen los operadores cuánticos. Entonces, te cedo la palabra. Gracias, César. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Y antes de empezar a hablar, quisiera saber si alguna vez se han hecho la pregunta, ¿de dónde vienen los operadores cuánticos? ¿Sí se la han hecho? Y este, ¿encontraron ustedes alguna respuesta? ¿Qué hicieron con la pregunta? ¿La guardaron en el cajón? ¿O la tiraron al cesto? Es uno de los postulados de tantos, ¿verdad? De la mecánica cuántica. ¿No? Varios otros. Está llena de postulados, ¿no? Y bueno, pues eso contrasta mucho con otras partes de la física, ¿no? Con la mecánica clásica, con la mecánica estadística, con la termodinámica, con la electrodinámica. Entonces, como que algo le falta a la mecánica cuántica. No puede ser una teoría basada simplemente en postulados. ¿Qué hay detrás de ella? ¿Qué hay detrás de los postulados? ¿Por qué creen que hay tantas interpretaciones? Pues como que le falta algo, ¿no? Cuando hay tantas formas de interpretar una teoría es que algo le falta, algo que, algo de fondo, algo le falta a su ontología, no a la forma como la describimos, sino la que hay debajo, detrás. Bueno, pues ese tipo de preguntas son las que nos hemos hecho nosotros y llevamos muchos años tratando de responderlas y pensamos que sí hemos encontrado algunas ¿Te has respuestas. descargado OBS? ¿Lo has Son instalado? Y preguntas en el momento de complicadas, utilizar, que ¿qué sucede? como que configurando las diferentes Hola, respuestas, Dore. dando un ¿Ves panorama y que vamos a indica encontrar, que hay una actualización de los horarios para descargar? digamos, el origen de todas estas características tan peculiares que tiene la mecánica cuántica de acuerdo con el formalismo actual. Y uno de ellos tiene que ver precisamente con el tema de la plática de hoy. ¿De dónde vienen los operadores? ¿Cómo es que
sí llama mucho la atención, ¿no? Que de repente hay que ponerle el gorrito, ¿verdad? A todas las variables, a las llamadas observables, pero de alguna manera sí se heredan cosas de la mecánica clásica. O sea, se le pone un gorrito al hamiltoniano, se le pone el gorrito a la P, a la X, pero la estructura sincrética como que sigue siendo la misma, es paralela, ¿no? Y pues el paréntesis de Poisson se convierte en conmutador, ¿no? Y Dirac, además demostró eso más en general, no solamente para el paréntesis de Poisson de X y P, sino de cualquier pareja de variables dinámicas. Entonces se pregunta, bueno, ¿a qué se debe? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Y por qué es importante la pregunta? Bueno, porque de alguna manera queremos que la mecánica cuántica sea parte de la física tal como la conocemos y que entonces comparta algunos de los principios básicos que hemos aprendido o habíamos aprendido de la física antes de que nos dijeran que esos principios no valen en el caso de la mecánica cuántica, ¿no? Como de que hay una realidad más allá de lo que observamos, ¿verdad? O sea que la realidad no es producto de nuestra mente, sino que existe independientemente de nosotros, que lo que nosotros hacemos es tratar de entenderla lo mejor posible y de describirla lo mejor posible, pero la realidad resulta siempre más rica de lo que nosotros podemos describir. Y eso no sucede solamente en física, sucede en cualquier rama de las ciencias o cualquier disciplina científica que ustedes se puedan imaginar o en la que vayan a trabajar. Piensen, por ejemplo, a mí me gusta la analogía de las diferentes técnicas microscópicas, los diferentes microscopios que usan los biólogos o los médicos, ¿no? Que toman un mismo objeto, digamos, qué sé yo, un corte de tejido de hígado, y lo preparan de diferentes formas, lo tiñen con diferentes sustancias, usan diferentes microscopios, el microscopio óptico, el de interferencia, el de contraste de fase, el electrónico, el de barrido, bla, bla, bla. Cada uno les enseña otra imagen del mismo objeto, ¿no? Son diferentes imágenes, el objeto es uno, pero hay muchas imágenes. Entonces sí, hay una realidad subyacente, pero puede haber diferentes descripciones de ella. Pero una cosa es que haya diferentes descripciones y otra cosa es que interpretemos la realidad de diferentes maneras o que pensemos incluso que la realidad no existe más que en nuestras mentes. Eso sí ya es el colmo del solipsismo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ah, bueno, entonces ya vamos ganando. Ya. Ok. Primer punto. Segundo, yo creo que ya todos a estas alturas hemos asumido que hay un elemento estocástico en la mecánica cuántica, ¿de acuerdo? Digo, desde Heisenberg mismo lo dijo. De ahí viene su famoso principio de incertidumbre, ¿verdad? ¿Y de dónde sale esta estocasticidad, ese indeterminismo? Es algo esencial, es un comportamiento esencial de la naturaleza, ¿verdad? O sea, ¿es que la naturaleza se comporta azarosamente? ¿O acaso es nuestra descripción la que introduce ese elemento azaroso porque no conocemos y a lo mejor no tenemos por qué conocer todos los detalles? Cuando se hace teoría molecular de los gases, hay muchas cosas que no conocemos. No conocemos la posición la cantidad de movimiento de cada una de las moléculas, ¿no? O en el movimiento browniano, por ejemplo, tampoco. Y sin embargo hay teorías estadísticas muy poderosas que nos dicen muchísimo acerca de los objetos sin tener que conocer cada una de las variables. Bueno, ¿de dónde sale ese elemento azaroso, esa estocasticidad en el caso cuántico? ¿Es innata o sucede, como en el caso de la teoría molecular de los gases o en el movimiento browniano, que no? Que lo que pasa es que hay muchos factores ahí que intervienen, ¿verdad? Y que hacen que no sea totalmente controlable el movimiento que nosotros estamos viendo. Entonces,
lo describimos como si fuera azaroso. Eso se vale perfectamente. Es lo que se hace en física muchas veces. Pero eso no significa que el azar sea innato. O en palabras, ustedes conocen la famosa frase de Einstein, ¿no? Él no juega a los dados. ¿Qué quería decir con eso? No es que la naturaleza sea intrínsecamente azar, pero el azar sí juega un papel importante a nivel de nuestra descripción. Bueno, y así podemos seguir, pero como no es una conferencia sobre metafísica o sobre filosofía, sino sobre física, mejor entramos en materia. Entonces, ¿de dónde creen que salen los operadores? Vamos a ver. A ver si puedo. Sí. Entonces, este es el temario. Y voy a empezar precisamente por presentarles, por si todavía no lo conocen, al responsable de mucho de lo que voy a decir en esta plática, que es el campo de punto cero. Es el campo de radiación electromagnética, que se introduce como un campo estocástico, por cierto, como si fuera azaroso, pero porque está compuesto de los campos radiados de muchísimas partículas, de muchas partículas, electrones, etcétera, de todo el universo. Y pues la suma de todos ellos hace que se describa de manera como un campo azaroso. Voy a presentarles la formulación hamiltoniana del problema. ¿Cuál es el problema? El problema es la interacción de la materia, típicamente de un átomo. Pues pueden pensar en un átomo de hidrógeno para simplificarse la vida, en presencia de ese campo que está ahí todo el tiempo. No es una mera perturbación que viene y se va. Ahí está todo el tiempo. Y eso me lleva al siguiente capítulo, que es cómo se da la transición de una descripción inicialmente clásica a lo que conocemos como la mecánica cuántica y el formalismo de Heisenberg y de Schrödinger. No estoy buscando algo diferente, no quiero corregir la mecánica cuántica, la quiero completar, porque eso es lo que le falta. Tampoco Einstein la quería corregir, ¿no? Tampoco. Las personas que dicen que Einstein no entendía la mecánica cuántica y que decía que estaba mal, están mal. O sea, lo que Einstein decía era que estaba incompleto. Entonces, vamos a ver que un elemento fundamental para entender de dónde vienen los operadores cuánticos es la respuesta de la partícula justamente al campo de campo. Esto nos lleva a justamente la emergencia de los operadores, pero claro, el campo no se queda así nada más como si nada, ¿no? O sea, está actuando sobre la materia responde y entonces también el campo responde. Es una interacción y con un efecto recíproco sobre el campo, sobre la materia y sobre el campo también. Y termino con la bibliografía para aquellos de ustedes que les interesa. Bueno, este es el campo de punto cero. ¿Habían oído de él? Pero sí han oído de las fluctuaciones cuánticas. Sí, ajá. Bueno, ¿y qué se imaginan por fluctuaciones cuánticas? Bueno, esta es la versión, las fluctuaciones cuánticas también son un campo de radiación. Solamente que en la electrodinámica cuántica, en las teorías cuánticas de campo, a veces se le da el carácter de virtual. O sea, como que a veces existe y a veces no existe. A veces tiene efecto y a veces no. En cambio, este es un campo real. Es un campo real con características de un campo, cualquier campo maxwelliano, ¿verdad? Que tiene que satisfacer condiciones a la frontera, es un campo de radiación con su componente magnética, su componente eléctrica, es un campo transversal, etcétera. Todo lo que está haciendo en los estudios de electrodinámica. Su distribución espectral, o sea, tiene componentes de todas las frecuencias, con esa distribución espectral, como cuando digo aquí, ¿por qué digo que tiene esa distribución espectral? Porque es la distribución espectral que corresponde a un campo cuyos modos normales de frecuencia omega, perdón, gracias, cuyos modos normales de frecuencia omega tienen una energía por modo normal de un medio de h barra omega.
¿Y de dónde viene ese campo? Bueno, históricamente sí sabemos de dónde viene, de la segunda teoría de Planck. Planck en 1911 y 1912 elaboró su segunda teoría, en donde llegó a la conclusión de que además del campo térmico, el campo de radiación térmica, que es el que describe con su famosa ley de distribución de la radiación de cuerpo negro, ¿verdad? El campo de radiación tiene una componente atérmica, que existe aún suponiendo que lográramos reducir la temperatura hasta cero absoluto. Sigue habiendo un campo remanente, y ese campo remanente se cree, esa es la hipótesis más aceptada, que es el campo producido por todas las caras lejanas del universo, que ha llegado ya a un equilibrio, ¿verdad? Después de tantos miles de millones de años, ya llegó a un equilibrio. Claro, con la expansión del universo, pues puede ir cambiando ligeramente la densidad espectral, o sea, la constante de Planck, ¿no? Pero en tiempos geológicos, nosotros, si es que acaso, ¿verdad? Varía la constante, la intensidad de ese campo con el tiempo, nosotros no lo vamos a notar. O sea, la constante de Planck para todo fin práctico es una constante. Y además ha sido elevada ya a constante universal recientemente, ¿no? Bueno, pues Planck introdujo ese término, un medio de H omega por modo normal, a una temperatura cero, y no muchos le hicieron caso cuando lo introdujo en 1912. Hay por ahí un trabajito de Einstein y Hopf, donde lo introducen, hacen unos cálculos, se equivocan en un factor de 2 y ya no le hicieron más caso. El que sí lo tomó en serio es Walter Nernst, un químico que trabajaba bastante también en física atómica, y él en 1916 publicó un trabajo muy bonito, está escrito en alemán, pero ya está traducido al inglés, muy bonito, en donde, entre otras cosas, dice, a este término de Planck hay que tomarlo en serio, porque es el que nos permite entender cómo es que los átomos, cuando están en un estado estacionario, no radian. Este campo asegura que existen estados estacionarios, porque si no fuera por este campo, claro, se colapsarían los átomos. Niels Bohr había dicho por decreto que no radian. Nernst dice, no es por decreto, es porque están todo el tiempo siendo bombardeados los electrones por este campo. Y entonces hay ciertos estados de movimiento, ciertas órbitas para las cuales se establece un equilibrio entre la potencia radiada por reacción de radiación y la potencia que absorben los electrones de este campo de radiación. Y sí, se puede hacer un cálculo sencillo y se obtiene así uno de esos que dicen en el back of the envelope, ¿no? En cualquier nota de cajero o lo que sea, hacen ustedes el calculito de cuál sería el radio de la primera órbita, el radio de Bohr, y les sale, ¿no? O sea, en efecto se establece el equilibrio entre la potencia radiada y la potencia absorbida del campo. O sea, el estado base, por eso es el estado base, y no es cero, es un estado con energía, con un movimiento que la mecánica cuántica no nos dice cómo es, pero hay un estado base con energía diferente. El oscilador armónico mecánico tiene precisamente esa energía. ¿Por qué tiene esa energía? Porque está en equilibrio con los osciladores del campo, de su misma frecuencia. Bueno, pero hoy no me voy a dedicar a esa parte de la derivación de la mecánica cuántica. Eso lo pueden ver ustedes en las referencias, o sea, se han podido explicar los estados estacionarios, se han podido explicar otras características propias de la mecánica cuántica, como los estados entrelazados, como la existencia del spin, etcétera. Pero a lo que me quiero dedicar hoy es a entender de dónde vienen los operadores. Bueno, entonces ya tienen ustedes aquí, para los que no lo conocían, el campo de punto cero con su densidad espectral y por lo tanto también su función espectral, ¿verdad? Y esa omega cúbica crea bastantes problemas porque significa que el ruido
porque es un campo estocástico, es coloreado, ¿no? O sea, depende de la omega al cubo, ¿no? De la omega cúbica, un factor omega viene de la energía por modo normal, y el otro, la omega cuadrada entre 2 pi cuadradas y cúbica se debe a que es el número de modos que caben por unidad de volumen, ¿no? Es un factor geométrico. Bueno, entonces, un par de datos que me parece interesante, porque sí pueden surgir dudas de parte de ustedes. Uno de ellos, y esto, aquí sí hay un calculito de Einstein, que es muy sencillo, ustedes lo pueden seguir, a lo mejor ya lo conocen. Si se calcula la fricción, la fuerza de fricción, o sea, el frenamiento que sufren las partículas cargadas cuando atraviesan por un campo electromagnético, un campo de radiación electromagnética, se obtiene un coeficiente de fricción. O sea, la fuerza de frenamiento depende de la velocidad de las partículas, ¿no? Piensen en electrones, excepto si la densidad espectral del campo es proporcional a omega cúbica. O sea, el campo de fondo con esta densidad espectral no ejerce una fuerza de fricción sobre los electrones. Está bien, porque sabemos que los electrones no se frenan por estar viajando en el vacío, ¿no? En el vacío electromagnético, pues, o en las fluctuaciones del vacío. Bueno, esa es una. Y la otra es la que les decía yo, es también algo para tomar en cuenta, que es esta observación que hace Nernst, nomás que hizo, eso fue en 1916, él no tenía la mecánica cuántica, las herramientas para demostrar su afirmación, pero sí hizo sus calculitos y dijo, llegó a esa conclusión, ese campo de punto cero es el responsable de la estabilidad atómica, al evitar que el electrón se colapse. Bueno, entonces, ¿qué hacemos nosotros para llegar a entender esto de la emergencia de los operadores? Hacemos una formulación hamiltoniana del problema. El problema para nosotros es una partícula por demás clásica, pueden pensar en un electrón como una carga puntual, el electrón sigue siendo puntual, ¿verdad? Sujeto a este campo de fondo, además de pues cualquier fuerza a la que esté sujeto. Estoy pensando en un problema, por ejemplo, en un problema atómico que es conservativo. Tienen entonces ahí el potencial al que está sujeto el electrón, tienen la parte cinética del hamiltoniano, que es el hamiltoniano de la partícula, pero que contiene un término ya de interacción con el campo, ¿verdad? Por el potencial vectorial que está dentro del paréntesis, y luego el hamiltoniano completo, pues comprende también el hamiltoniano del campo de radiación, ¿no? Y estamos, aquí al escribirlo así, pues estamos suponiendo acoplamiento, lo que se llama el acoplamiento minimal, ¿no? Entonces el hamiltoniano de interacción tiene esta forma de ahí abajo. Y usamos la norma de Coulomb, que es la que se usa cuando se trabaja normalmente con problemas de interacción, radiación con materia. Desarrollamos el campo en ondas planas porque nos interesa mucho ver cómo interacciona el sistema material, el átomo, con los diferentes modos de oscilación del campo, ¿no? Con las diferentes ondas. Y pues es un campo maxwelliano con todas las propiedades que ven ustedes, transversal, con sus vectores de polarización, tiene 2 posibles polarizaciones, etcétera. Aquí hay que tener solamente cuidado con una cosa. Ven ustedes que aparecen unas As, ¿no? Esas son las amplitudes del campo. Y usamos unas As que son normalizadas, como se hace también normalmente en la teoría fotónica, en la electrodinámica, etcétera. Solamente que nosotros no les ponemos gorro. O sea, esto no está cuantizado, son variables continuas, ¿no? Son las amplitudes de los modos del campo, que son constantes en amplitud, pero que tienen fases al azar, porque cada modo viene con su fase. Todos los modos de frecuencia omega tienen la misma energía, 1/2 de h barra omega, pero vienen con diferentes fases. Ese campo no es coherente, ¿no? Bueno, entonces tienen fases, por lo tanto, eso hay que tomarlo en cuenta.
Eso significa que el promedio de cada una de esas amplitudes es cero, que el producto de dos A's también es cero, pero una A por A conjugada da una delta. O sea, ¿qué significa eso? Las amplitudes están de diferentes modos, están descorrelacionadas, ¿no? Bueno, pero las del mismo modo tienen, tienen magnitud 1 y solamente tienen, y las de diferentes modos tienen fases diferentes. Entonces, con esas características que puse allí, con esta descripción, se obtiene en efecto para la energía, para el hamiltoniano del campo de radiación, del campo de fondo, se obtiene esa expresión, ¿verdad? La número 12, que confirma que estamos describiendo correctamente el campo de radiación electromagnética descompuesto en sus modos normales. Aquí estoy usando una suma sobre n y sigma, como si tuviéramos un conjunto discreto de modos normales. No estoy poniendo una integral sobre las frecuencias. Y esto se va a entender más adelante por qué. Pero les puedo adelantar, los átomos responden de manera resonante a ciertos modos del campo. Y eso lo sabemos muy bien, es lo que se ve en los espectros. No responden de manera pareja a todas las frecuencias, sino que responden de manera resonante a ciertos modos. Y eso es lo que describe la mecánica cuántica. Y eso es lo que nos interesa ver, cómo es que se llega a esa descripción. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es recordar que la mecánica cuántica, y para esto conviene pensar en la formulación de Heisenberg, en la formulación, ya pensar en la formulación matricial, porque es a lo que queremos llegar, es la que tenemos que entender. Y entonces, si se dan ustedes cuenta, no sé si hayan reparado en ello cuando han visto la formulación matricial, y también se ve en la formulación de Schrödinger, porque bueno, se usa la ecuación de Schrödinger justamente para calcular los elementos de matriz, ¿no? La descripción, tanto de Heisenberg como de Schrödinger, de las transiciones atómicas, se refiere solo a transiciones dipolares eléctricas. Y si se quiere trabajar, si se quiere hacer cálculos con transiciones de momentos multipolares o momentos superiores, se tiene que buscar una forma de incorporar eso en el formalismo. Pero el formalismo de entrada describe la interacción dipolar entre radiación y materia. Bueno, pues entonces tomamos eso en cuenta. Vamos a ver todavía en el terreno en el que estamos nosotros, que es una descripción perfectamente clásica, que yo no he cuantizado nada, cómo responde un electrón, por ejemplo, un electrón atómico, al campo, pero en la aproximación dipolar. ¿Y por qué se vale hacer la aproximación dipolar? Pues porque es la aproximación de onda larga, porque los modos, las frecuencias, las longitudes de onda a los que la materia, pensando en átomos, responde de manera resonante, son modos que tienen longitudes de onda muy, muy largas comparadas con el tamaño de los átomos. Entonces podemos legítimamente hacer la aproximación de onda larga, que implica justamente la aproximación dipolar, ¿no? Entonces, en la aproximación dipolar es como vamos a hacer nuestro tratamiento de la dinámica, pero no voy a resolver el problema dinámico, sino lo que voy a hacer es fijarme en las variables que se usan para la descripción de la respuesta del sistema al campo, del sistema material. Entonces, empiezo por escribir las ecuaciones de Hamilton. Todavía estoy en el terreno clásico, ¿verdad? Fíjense ustedes, no estoy haciendo lo que hacen los libros de texto de óptica cuántica o de electrodinámica cuántica, que en el capítulo 2 le ponen gorros a las variables. No, no. Eso es lo que no quiero hacer, ¿no? Entonces, nada de gorritos. Estos son paréntesis de Poisson, ¿no? Esto es clásico.
el hamiltoniano es hamiltoniano total, partícula más campo. La ecuación de movimiento que se deriva para la descripción de la interacción dipolar de la partícula con el campo, la ecuación de movimiento para la partícula, es esta que ven ustedes allí, la ecuación 15, que es una ecuación de Abraham Lorentz, que se llama ecuación de Bradford-Marshall en el terreno de la electrodinámica estocástica, porque lo que estamos haciendo es electrodinámica, una electrodinámica estocástica, lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, esta es la ecuación de movimiento en la aproximación dipolar. Ven ustedes la componente eléctrica del campo, es la única que aparece, la magnética no, porque es mucho más débil en caso no relativista, y además estamos suponiendo que el campo no depende de X, ¿no? En la aproximación de onda larga. Entonces aparece solamente la componente eléctrica de la fuerza de Lorentz y aparece el término de reacción de radiación, como suele ponerse, como m tau x3 puntos, la tercera derivada, con tau un parámetro con dimensiones de tiempo, 12 cuadrada entre 3 ms cúbicas, es un parámetro muy pequeño, ¿no? Muy pequeño, pero es muy importante. Ahí dice 10 a la menos 21 segundos para el caso de los electrones, ¿no? Pero fíjense que esta ecuación, aunque es clásica, en el sentido de que son variables continuas y puede escribir el movimiento de un electrón clásico, contiene la constante de Planck, porque a través del campo eléctrico, ¿no? Porque el campo eléctrico es una componente del campo que tiene energía, un medio de H omega por modo normal. Entonces, así entra la constante de Planck, ¿no? Bueno, pero esta es una ecuación para una partícula. Entonces, pues a fuerzas habría que hacer un tratamiento estadístico, obtener el comportamiento estadístico de las variables, etcétera, si lo que se quiere es resolver la ecuación, la dinámica del movimiento. Y sí, lo hemos hecho, se obtiene una ecuación tipo Fokker-Planck, que es lo que se obtiene normalmente cuando se trabaja con procesos estocásticos, en el régimen de tiempos relativamente largos, el proceso se convierte en markoviano y ese ya corresponde a la descripción cuántica. La mecánica cuántica, vista como un proceso estocástico, es markoviano. Pero no voy a hacer este tratamiento estadístico, sino me voy a seguir con el tratamiento hamiltoniano. Entonces, para ello, tomo en cuenta que de acuerdo con la ecuación anterior, la de Bradford-Marshall, puedo desarrollar la X, o sea, la variable de posición, en términos de lo que es de la constante de acoplamiento, que en este caso es la carga eléctrica. Y obtengo una jerarquía, ¿verdad?, para las distintas componentes de mi desarrollo, los distintos términos. La primera, pues tiene todavía una forma clásica, ¿verdad? Sería un electrón en ausencia del campo de punto cero con el que está acoplado. La segunda sí ya depende de la constante de acoplamiento, ¿verdad? Y tiene esta forma, y las siguientes ecuaciones de la jerarquía se van a parecer a estas. Esas ya no nos interesan. Lo que nos interesa es la segunda. La segunda es la importante, porque es la que nos dice cómo responde la partícula al campo. ¿Por qué lo digo? Porque fíjense ustedes que es una ecuación inhomogénea, ¿no? La parte homogénea, pues otra vez decaería. Sería parte de ese colapso, ¿no? En el caso atómico. Lo que impide que el movimiento decaiga, que se acabe el movimiento, porque se acabaría por la reacción de radiación, se perdería toda la energía. Lo que impide que eso suceda es justamente el último término, o sea, el hecho de que estamos trabajando con una ecuación inhomogénea. Entonces, la parte que me interesa es la que depende del campo, o sea, la que está forzada por el campo. Piensen ustedes, por ejemplo, en un oscilador armónico forzado, ¿verdad?
si el oscilador está cargado, si no fuera por ese forzamiento, se colapsaría y perdería toda su energía. Entonces, hay una solución transitoria, que es la solución de la ecuación homogénea, hay una solución estacionaria, la que está forzada por el campo. Pero eso sucede no solamente en el caso del oscilador armónico, sino en cualquier caso, en casos atómicos también, ¿no? Entonces, lo que nos interesa es justamente entender mejor el comportamiento de la partícula frente al campo, o sea, la respuesta de la partícula al campo, que lo está forzando a mantener un movimiento en estado estacionario, porque las soluciones de la ecuación inhomogénea son estacionarias. Y ahí está la clave. Todos probablemente lo hemos aprendido con el oscilador armónico forzado, ¿no? El problema lineal, pero eso sucede en general, eso es lo interesante. Entonces, pues hacemos un tratamiento sistemático para encontrar esa respuesta, o sea, la solución de la segunda ecuación de la jerarquía. Aquí la escribo en términos de la función de Green. La función de Green tiene esa forma, donde la parcial de x respecto de p de pk a tiempo diferente está calculada como si el movimiento fuera el clásico, la solución de la primera ecuación de la jerarquía, ¿no? Así, o sea, se obtienen soluciones aproximadas. Y entonces tenemos estas expresiones para las soluciones de la ecuación, para las soluciones estacionarias, ¿verdad? Que son esa X y esa P. Y lo interesante es que al cabo de un cierto tiempo, cuando ya la parte transitoria eh, se fue a cero, ¿verdad? El tiempo de decaimiento, pues, lo único que sobrevive es la solución forzada. Entonces, esa es la que nos interesa. Entonces, ¿qué significa? Que por la acción permanente, continua del campo de fondo, la partícula atómica, digamos, ha sufrido un cambio cualitativo en su comportamiento, ¿no? Y cualitativo respecto a lo que solemos nosotros conocer de la dinámica de partículas sujetas a campos electromagnéticos, ¿no? Eh, está, o sea, está bajo la acción de la fuerza externa a la que producida por el potencial, una fuerza conservativa, pero es lo que hace esa fuerza es sí influir en los coeficientes de respuesta, digamos, en la amplitud de la respuesta. Pero la respuesta al campo siempre está allí y es lineal. Estamos en la aproximación dipolar. La respuesta es lineal en E y lineal en la carga eléctrica. Bueno, entonces, si después de un tiempo tau d ya se perdió la información sobre las condiciones iniciales, ¿verdad? A las que tenía el sistema al tiempo, digamos, de igual a cero, pues entonces lo que nos importa es ver cómo se está comportando ahora en su respuesta frente al campo. Calculamos entonces el paréntesis de Poisson, todo es clásico, ¿verdad? Pero tomando en cuenta que el sistema, la partícula ha perdido la información sobre sus condiciones iniciales. Y esto es muy interesante porque nos permite entonces hacer una transformación canónica. Todo mi tratamiento es hamiltoniano. Hago una transformación canónica de las variables canónicas de campo y partícula al tiempo t en que estoy observando el sistema, bueno, no observando, pero considerando el sistema, al tiempo inicial cuando se estableció la conexión entre partícula y campo. Y entonces el campo era solamente el de punto cero, no había campo radiado por la partícula. Y la partícula, pues, tenía sus condiciones iniciales. Entonces, lo único que sobrevive es la dependencia en las variables del campo inicial, porque las condiciones iniciales de la partícula ya se perdieron de la descripción, ¿no? Se perdió la memoria de ella. Y eso hace, entonces, que podamos escribir para ya tiempos mayores que el tiempo de decaimiento, el paréntesis de Poisson en términos del puro paréntesis de Poisson al tiempo t,
pero que depende de las variables del campo al tiempo inicial, o sea, del puro campo de fondo, sin la contribución del campo radiado. Es lo que dice la ecuación, paso de la 28 a la 29. Ven ustedes, en la ecuación 29 ya solamente hay dependencia respecto a las variables canónicas de los modos del campo de radiación inicial, ¿no? Que es el campo de punto cero. Y ese tiene que ser igual, pues, a lo que dice la mecánica clásica, que es el paréntesis Poisson, ¿no? O sea, el paréntesis Poisson de X, Y con PJ de delta y J. Entonces, se obtiene que el paréntesis Poisson de X, Y, PJ al tiempo T respecto de las variables canónicas del campo al tiempo T0 está dado para tiempos mayores que tau D por esa delta y J. Hago entonces un cambio, una transformación que no se llama transformación canónica, pero es una transformación perfectamente válida, es una transformación de escala para pasar de las variables Q y P del campo a las variables que normalmente usamos para describir el campo, que son lo que se llaman las variables normales, las que mencioné al principio, las A y A conjugada, ¿no? Tienen que su magnitud es la unidad y solamente varían en su fase, ¿no? Entonces hago esa transformación, ¿verdad? Y esa transformación contiene la H barra porque las Q y las P la contienen, son las variables canónicas del campo de fondo, ¿no? Y lo que obtengo es que el paréntesis de Poisson, entonces, de dos variables de la partícula, aquí, o funciones de las variables de la partícula, F y G, queda expresado como I por H barra solamente por esa transformación de escala, ¿verdad? De pasar de las Q y P del campo a las variables A conjugada del campo. Queda el paréntesis de Poisson como IH barra por el paréntesis de Poisson respecto a, o sea, el paréntesis de Poisson clásico respecto de las Q y P del campo se convierte en 1 entre IH barra por esta forma bilineal que es el paréntesis, digamos, de Poisson transformado respecto de las A's del campo, ¿no? Que es lo que llamé con paréntesis rectangulares que dije. Es un paréntesis de Poisson transformado, pero todo es clásico. Y da IH barra por F. Entonces eso lo aplicamos a las variables canónicas de la partícula X y P, ¿y qué me sale? Me sale IH barra por X y PJ, que sabemos que es delta y J. Entonces esto ya tiene una facha muy sugerente, ¿no? ¿No les parece? Pero no hemos llegado al conmutador. Esto es un paréntesis de Poisson, ¿no? Pero no hay trampa aquí, no hay gato encerrado. ¿Están de acuerdo? Si hay gato encerrado, levanten la mano. ¿No? No, hasta ahora no. Bueno, ok. Entonces, ¿qué sugiere esto? Nos sugiere que vamos por buen camino, ¿no? Que la H y la I entran por vía el campo al que está respondiendo la partícula. Porque las X, Y y la PJ aquí ya se refieren a la respuesta de la partícula al campo. Ya no son las variables de posición inicial. Entonces no podemos pensar ya en términos de trayectoria, ¿no? Bueno. Pero se hereda la estructura sincrética. O sea, tenemos la estructura sincrética de la mecánica clásica, de la mecánica mecánica, ¿no? Eso sí. Aunque ya no podamos describir en el espacio-espacio. Entonces, ¿cómo se llega aquí a los operadores? Bueno, pues tomando en cuenta precisamente que ese paréntesis de Poisson de las variables de la partícula, de las variables de respuesta de la partícula, es independiente. Ven ustedes, la IH barra no tiene la A y la conjugada, no tiene las variables de campo. Eso me está diciendo que la X y P dependen linealmente de las A's. Bueno, eso lo sabíamos porque estamos estudiando justamente la respuesta lineal de la partícula del campo. O sea, esta es se puede llamar una teoría de respuesta lineal. Fíjense, ¿no? Entonces, escribimos el desarrollo de la X y la P en términos de las A's
y llamamos XNK a las amplitudes de la respuesta de la partícula a esos modos del campo. Estoy usando un conjunto discreto de modos del campo por lo que les mencioné al principio, ¿no? Entonces, eso me da la libertad de escribirlo como una suma. ¿Y a qué se refieren esos índices N y K? El índice N se refiere al estado estacionario en el que se encuentra la partícula, porque ya quedamos en que esta es la respuesta ya estacionaria, en el estado estacionario, ¿no? Es la solución estacionaria de la ecuación inhomogénea, de la segunda ecuación de nuestra jerarquía. Entonces, eso me da permiso de escribir la X en esa forma. Y la K, ¿qué significa? Es el estado a donde el campo puede mandar a la partícula como resultado de la respuesta de la partícula. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, o sea, los estados K son todos los otros estados accesibles para la partícula cuando responda a los modos correspondientes del campo, ¿no? Bueno, de frecuencia omega NK o omega KN, eso es cuestión de convención, ¿no? Entonces las amplitudes del campo también les pongo los índices N y K, porque se refieren a los modos, al modo que va a llevar cada ANK, el modo se refiere, es la amplitud del modo que va a llevar a la partícula del estado N al estado K. Bueno, pues entonces veo qué propiedades deben tener esos coeficientes de respuesta, XNK. Sabemos que la X tiene que ser real, ¿verdad? La P también tiene que ser real. Entonces, eso hace que pues se tengan que la XNK conjugada sea igual a la XKN, que la NK conjugada sea igual a XNK, que la omega NK sea igual a menos omega KN, etcétera, ¿no? Lo que ya sabemos. Y eso, entonces, me permite escribir la ecuación 37, ¿no? Y aquí, sí. Y la ecuación 37, por esas características de que Xn y Pn tienen que ser reales, ¿verdad? Porque son respuestas del sistema al campo, hace que ese producto de X y este paréntesis de Poisson lo pueda yo escribir una vez que derive yo respecto de las A's, NK y A conjugada NK, me quede en esta forma, como suma de XNK, PKN' menos PN'K, XKN igual a IH barra delta NN'. ¿Les es familiar esta ecuación? ¿Qué reconocen en ella? Es la forma matricial del conmutador, ¿no? Entonces, ¿qué significa el conmutador? ¿Qué significa? Pues visto en términos de matrices es más claro, ¿no? Porque la matriz cuyos elementos son los XNK, ¿verdad? Es precisamente la que opera sobre un estado para producir otro estado. Es lo que hacen los elementos no diagonales. Bueno, aquí los elementos tienen que ser no diagonales, o sea, K tiene que ser diferente de N, porque nos estamos refiriendo precisamente a las respuestas, las variables de respuesta que llevan, que llevan de un estado a otro. Entonces, K es diferente de N. Entonces, aquí intervienen todos los elementos no diagonales que son los que alteran el estado, transforman un estado en otro, los que llevan al sistema del estado N al estado K. Bueno, pues en forma de operadores tenemos ahí el conmutador básico, ¿verdad? El conmutador de X con P, ¿verdad? Sus elementos no diagonales y en general el conmutador de X con P igual a IH bar por la matriz diagonal.
Entonces, esto, fíjense cómo llegamos a ello. Como resultado de la evolución del sistema del electrón atómico, digamos, a la acción permanente, continua del campo de fondo. Que si lo piensan, que se conecta en un principio, pues lleva eventualmente al sistema atómico a un estado estacionario, donde lo que, eh, lo que se puede describir, ¿verdad?, de ese estado es precisamente cómo responde el sistema frente a excitaciones del campo de fondo o de cualquier campo. Ahora ya podemos introducir cualquier campo. Los factores de respuesta, las coeficientes de respuesta XNK van a ser los mismos, independientemente de que sea nada más el campo de fondo o que se introduzca un campo adicional, ¿no? Bueno, pues entonces ven ustedes aquí en resumen la relación entre los paneles de Poisson y los conmutadores que Dirac estableció poco después de la publicación de las ecuaciones de Heisenberg en 1925 y de Schrödinger en 1926. Poco después, todavía antes de que terminara el año de 1926, Dirac se dio cuenta de que ahí había algo más general, que todos los conmutadores, ¿verdad?, de la mecánica cuántica venían de paréntesis de Poisson, o sea, estableció una analogía, un paralelismo. ¿Y a qué se debe? Bueno, pues se debe a esto, a que hay una formulación hamiltoniana detrás, a que se mantiene la estructura sincrética de la mecánica clásica, la idea de la mecánica cuántica, pero el significado de las variables que aparecen en la descripción es otro, es totalmente otro. Eso es muy interesante porque Heisenberg mismo se dio cuenta de eso. Heisenberg en uno de sus artículos de 1925, en uno que escribió él solo, porque ya ven que publicó varios, ¿no? También con Born y con Jordan. Pero hay un artículo que él publica solito, ahí donde aplica sus ecuaciones estas de Heisenberg, en forma ya de operadores, las aplica para ver si son de alguna utilidad, las aplica al oscilador perturbado. No sé, se llena de páginas de álgebra eso. Y él mismo admite, mis ecuaciones no son muy prácticas, pero tienen su potencial, ¿no? Son la base, digamos, de la mecánica cuántica. Y en ese mismo artículo, él hace esa observación. Dice, es que la dinámica es la misma, tenemos aquí hamiltoniano, estamos usando el mismo hamiltoniano, pero lo que cambia es la cinemática. Cambia la naturaleza, el sentido de las variables que estamos usando para la descripción. Él llega a una conclusión que sí está muy influida por su forma de pensar y por la forma de pensar de la época. Él dice, se perdieron las trayectorias, desaparecieron. Dice, no desaparecieron de la realidad, no, desaparecieron de su descripción. Esto ya no nos describe las trayectorias. Eso no significa que los electrones dejen de tener trayectorias, ¿o sí? Bueno, espero que piensen que pues claro. Sí. Lo que está describiendo el formalismo de Heisenberg es la respuesta al campo, no las trayectorias. No tiene por qué haber una descripción en el espacio fácil. Ni la busquen, no se pierdan las pestañas, no se quemen las pestañas buscando una descripción en el espacio fácil de la mecánica cuántica. Porque la mecánica cuántica lo que nos está dando son las variables de respuesta al campo. Eso es lo que significa. Por eso no conmutan X y P. Si tuviéramos trayectorias, tendríamos todavía variables en el espacio fácil. Bueno, pues entonces se perdió la descripción espacio-temporal, pero sí se gana algo, ciertamente. La teoría de Heisenberg sí tiene sus virtudes, ya lo creo, ¿no? Es una descripción compacta, elegante, no muy práctica, si se quiere resolver problemas con ello, más allá del oscilador armónico y unos poquitos más, ¿verdad? Pero ciertamente ha sido muy, muy importante, sobre todo para la extensión
de la mecánica cuántica a otras teorías, ¿no? A otras teorías cuánticas, más allá de lo que es propiamente el problema atómico, el problema molecular. Bueno, entonces, pues aquí está la primera, digamos ya la respuesta a la pregunta del título de mi plática. Ya ven ustedes de dónde vienen los operadores cuánticos para el caso de la partícula. Ahora ustedes podrían preguntarse, no sé cómo andamos de tiempo, poquito. ¿Todavía unos minutos se vale o ya no? Bueno, nada más les digo, ¿se imaginan que el campo se queda así nada más como si nada? No, le pasa algo similar. O sea, también el campo, como está en esta permanente, nada más me estoy refiriendo a los modos del campo en interacción con la partícula, con el sistema material. No puedo decir, no puedo hacer afirmación alguna sobre el campo libre, el que no interacciona con la materia. Y nadie lo puede hacer porque todo lo que sabemos acerca del campo lo sabemos en última instancia, tarde o temprano, a través de su interacción con la materia. Entonces, que si está cuantizado o no el campo libre en ausencia de materia, nadie sabe. Les recuerdo nada más una frase famosa de Feynman al respecto, que decía, es como si fuéramos al súper, ¿verdad? Y viéramos todas esas bolsas de arroz de a kilo y llegáramos a la conclusión que el arroz se produce en bolsas de kilo, ¿no? Bueno, los compramos en bolsas de kilo. Sí, o sea, sí existen las fotodetecciones y las fotoemisiones. Ahí sí hay algo fotónico, que son los paquetes de energía y de momento, de cantidad de movimiento, etcétera, incluso de momento angular. Sí, pero que si el campo de radiación libre, fuera de interacción con la materia, es fotónico o no, no lo podemos afirmar. Bueno, tampoco lo niego, pero hay unos que sí. No sé si conozcan ustedes el artículo de Lamb, ¿no? El del efecto Lamb, el que recibió el premio Nobel por el efecto Lamb, y es tan importante para la electrodinámica cuántica. Él escribió un artículo que se llama Against the Photon. Así. No se imaginan cómo se le echó la gente encima, naturalmente, ¿no? Bueno, en fin, esa es una deuda que tiene Einstein con nosotros. Pero en fin, no voy a detenerme en eso. Ustedes pueden pensar que el campo fotónico nace fotónico. Desde nuestro punto de vista, no hay posibilidad de afirmarlo. Pero lo que sí es cierto es que los modos del campo que están en interacción con la materia también se cuantizan. Y se cuantizan de la misma manera. Y eso es lo interesante de esta otra parte de la presentación, pero no es muy diferente de lo que ya presenté, entonces no lo tengo que mostrar a ustedes con tanto detalle. Simplemente les digo, si ustedes se proponen describir cualquier componente de campo eléctrico, de campo magnético, de un campo que estén estudiando en el laboratorio o en la teoría, un campo de radiación que está en interacción con la materia, no el campo libre, entonces, pueden usar este mismo formalismo que yo introduje aquí, ¿verdad? Pero ahora aplicado al campo, o sea, expreso digamos, la amplitud del campo eléctrico o el campo magnético en términos de las Qs y Ps asociadas, ¿verdad? Siempre puedo escribir un modo del campo, estoy pensando en un solo modo, en términos de sus amplitudes QIP, ¿no? Como osciladores, pues como osciladores. Y puede ser un campo muy intenso, poco intenso, pero las Qs y las Ps reflejan eso. Yo lo escribo también expresándolo como un desarrollo, ¿verdad? En ondas, ¿verdad? De componentes con ANN', y aquí los índices NN' significan algo diferente, ¿no? Significan los estados en los que se puede encontrar ahora el campo en interacción con la materia, ¿no? N es un estado del campo, N' es otro. Y entonces
es como si estuviéramos trabajando con osciladores ya no mecánicos, sino osciladores del campo. Pero se traduce, digamos, todo lo que hemos aprendido en términos de, se obtienen los, digamos, los operadores de ascenso y descenso, o sea, de creación y aniquilación del campo, que son las variables de respuesta. Ahora sí, estas QNN' son las funciones de respuesta del campo a su interacción con la materia, de un modo del campo. Y como solamente el modo de campo de frecuencia omega eh, oscila con más omega o menos omega, ¿verdad? Entonces solamente tiene esos dos términos, cada una de las componentes del campo de frecuencia omega solamente tiene esos dos términos. Y son justamente los términos asociados a las transiciones inmediatamente hacia arriba o inmediatamente hacia abajo, ¿no? Por eso solamente hay operadores de creación y aniquilación que llevan de n a n+1 y de n a n-1, igual que en el oscilador mecánico, ¿no? Entonces, con eso salen igual los operadores del campo. Aquí tampoco hay gato encerrado, es lo mismo. Tienen que cumplir también condiciones, las condiciones de allá abajo para que las Qs y las Ps del campo sean reales. Y con eso llegamos a esta misma expresión que ahora se refiere a las Q y las Ps del campo, las amplitudes de respuesta del campo a la interacción con el sistema material, con el sistema atómico. Para cualquier, como vale para cualquier estado n del campo, pues le quito el subíndice n y se tiene eso. Entonces, llegamos a la conclusión de que también en el caso del campo, el conmutador es el paréntesis de Poisson de las variables de respuesta, de las amplitudes de respuesta, Qn y Pn, de Pn, Qn y Pn con respecto a las variables normales del campo, ¿verdad? Hacemos la misma transformación de escala que hice en el caso de las partículas y entonces puedo expresar el paréntesis, el paréntesis de Poisson en términos de A y A conjugada y sale todo el formalismo en términos de operador, sale A y A, ¿no? Y esto es interesante, y con esto termino, porque significa que las variables A y A daga están muy bien empleadas cuando lo que se quiere es analizar, discutir, estudiar las interacciones, o sea, las transiciones y los intercambios de energía H/omega, entre el sistema material y el campo. Pero no quiere decir eso que a partir de allí nosotros podamos decir el campo está cuantizado o el campo tiene una energía del estado base igual a 0 o un medio de H omega, o etcétera. O sea, hay que tener mucho cuidado con la interpretación de las A y la A y la A daga, ¿verdad? Por eso el orden en que aparecen estos operadores en la descripción del campo cuantizado es muy, muy importante, ¿no? Es decir, siempre es en relación con lo que se esté estudiando, ¿no? Y por eso lo que aparece son diferencias de energía, siempre, porque es la energía intercambiada. No es la energía que posee el campo, sino la energía intercambiada. Pero si se toma el promedio, ¿verdad? De un medio de A daga más A daga A, ¿verdad? Entonces, y se aplica al estado base, entonces se obtiene el un medio de H/omega. O sea, eso nos permite recuperar justamente la energía del estado base con la que empecé, la del campo de punto cero, y ahora en una terminología cuántica. Eso es lo que se identifica en la teoría cuántica con las fluctuaciones cuánticas. Muchas gracias. Muy bien, pues, ¿hay preguntas? Ok.
Sí, gracias. Quería preguntar sobre su perspectiva de una formulación alternativa que se llama Path Integral, integral de trayectorias o integral funcional. Ahí realmente no aparecen operadores, ¿no? En la transición de la formulación canónica a la otra formulación desaparecen todos. En cambio, hay esta medida de muchísimos integrales que es pesado para tratar, pero entonces, y también para teoría de campos se aplica y se integra sobre configuraciones de un campo, pero tampoco los campos no son operator values, simplemente son funciones del espacio-tiempo. Entonces se puede concluir que operadores realmente son un input, un postulato de la formulación canónica, pero no necesariamente de la física cuántica en la naturaleza. Sí, ya sé que estabas al ICN, pero no era en México en este momento. Muchas, Sí. muchas gracias. Y sí, ya me habías planteado esa pregunta, pero no hemos estudiado la relación, no nos hemos metido con las integrales de trayectoria. Eh, mm, Hasta ahora no hemos tenido la necesidad de meternos con ellas, pero sí, es una pregunta abierta. Es interesante y yo creo que sí vale la pena explorar. Pero bueno, pues ahí tienen ustedes una pregunta. Okay. Sería una posible extensión. Sí, claro, porque eso Sí. permitiría extenderlo. Si me permiten otro, sobre esta energía del estado cero, del vacío, Sí, normalmente, menos Sí. excepciones, esta es una constante aditiva de todo que sí, no afecta las transiciones, ¿no? Entonces, exactamente. casi siempre se puede decir, Sí. una constante aditiva es irrelevante, ¿no? Una excepción es la constante cosmológica en el universo, este sí tiene un efecto sobre la aceleración de la expansión del universo, pero justamente ahí esta energía cero de los campos no funciona bien. Y la otra posible excepción es el efecto Casimir, ¿no? Ahí depende cómo se interpreta, se puede decir, se puede derivar de la energía cero. Se deriva y Sí. eso le quita la irrelevancia a la energía del punto cero, porque de hecho no tienes que cuantizar nada. El efecto Casimir se calcula muy fácilmente como lo que se obtiene es la interacción efectiva, digamos, entre las dos placas, debido a que los modos encerrados entre las placas tienen que satisfacer condiciones de continuidad como cualquier campo maxwelliano. Entonces, sí, hemos reproducido todas las fórmulas del efecto Casimir con el campo de punto cero, entonces no es tan irrelevante, ¿no? Sí, realmente coincido, pero es una pregunta con controversias, ¿no? Hay este grupo de Bob Schaff y el MIT que dice, no, mira, este es un puro efecto Van der Waals y realmente no se necesita la energía del vacío, pero sigue controversia, pero pero, entonces. Sí, pero yo no, digamos, sí sé que existe esa controversia, pero lo he platicado con gente digamos, del medio de la óptica, de la gente, digamos, más abierta dentro del medio de la óptica cuántica, ¿no? Con Miloni, con Scully, ellos han trabajado mucho el campo del vacío, lo consideran siempre fluctuaciones del vacío, y es interesante porque sí respetan nuestro punto de vista, pero cuando presento un trabajo o lo discutimos, dice, sí, nos parece muy interesante y es muy plausible, pero nosotros vamos a seguir pensando en términos de las fluctuaciones. ¿No? Así lo dice. Sí. A mí me parece la pregunta clave es que la energía del vacío predice en teoría también la posibilidad de un efecto repulsivo, ¿no? Depende de la geometría, no tiene que ser placas. Y si este no es observado, pero si este existe, realmente se puede decir con Van der Waals no se puede explicar. Sería y la también pregunta otra clave. cosa, sí, y también otra cosa. Una vez presenté un trabajo sobre los efectos que llamamos ambientales sobre las vidas medias
de los átomos, ¿no? Si meten ustedes, típico, si meten un átomo en una cavidad y está excitado, entonces si la cavidad es tal que elimina los modos de desexcitación, ¿verdad? Los modos no solamente de transiciones inducidas, sino también de las transiciones espontáneas, porque son los mismos modos. Entonces, por efecto geométrico se puede eliminar relativamente esos modos, dependiendo de la calidad de la cavidad, y entonces con eso se prolonga la vida media. Y el cálculo de las vidas medias afectadas por este efecto de cavidad lo hemos hecho con el campo de punto cero, ¿no? Y con todas consideraciones clásicas. Y cuando lo he presentado en estos círculos, sí ha habido una cosa interesante a la hora de la discusión que yo sentí que nos coloca a nosotros en ventaja. Y es que con las fluctuaciones del vacío, o sea, como que no queda claro cómo es que el átomo se entera, cuando está dentro de la cavidad, de que no puede hacer una transición porque la cavidad se lo prohíbe, ¿no? Y con nosotros, como siempre está en interacción, sí se entera, ¿no? Entonces, Sí. sí, y ahí sí creo que fue Scully el que me dijo, sí tienes razón, puede ser que tengas un buen puesto. Ok, sí. Gracias a ti. Sí. A ver, hay un par de preguntas del Zoom. Me parece que esta pregunta la hicieron cuando estabas hablando que hay o sea, en el átomo Sí. hay como órbitas estables de Sí. Bohr, porque cuando hay un equilibrio. Y Sí. entonces en ese momento preguntaron, Ujú. Gerardo Morales Navarrete preguntó, en el caso atómico, físicamente, ¿qué sucede para que ese campo de forzado sea insuficiente y ocurra el decaimiento? Sí, es que es muy interesante porque sí, eso también ha sido motivo de debate con los ópticos cuánticos. Y ahí siento que también tenemos la de ganar, porque como tenemos el campo de fondo desde un principio, no tenemos que meterlo después. ¿Y qué significa eso? Que en realidad, en el fondo, ya tenemos aquí la electrodinámica cuántica. Ya tenemos las instrucciones de la física. O sea, no tenemos que pasar a la electrodinámica cuántica, ahí está metido. Y de hecho, cuando se desarrolla todo este tratamiento estadístico que mencioné al principio, a través de una ecuación de Fokker-Planck generalizada, etcétera, se llega a una ecuación de evolución de las cantidades medias que puede aplicarse en particular a la energía como una cantidad media, ¿verdad? Ya en el régimen markoviano, que es el que corresponde a la mecánica cuántica, tienes del lado izquierdo de la ecuación de evolución los términos, digamos, que en mecánica cuántica llamaríamos no perturbativos, ¿verdad? Que son los que definen los estados estacionarios. La mecánica cuántica define todos los estados posibles como estacionarios, ¿no? En ausencia de perturbaciones, todos son estacionarios. No hay distinción entre el estado básico y el estado excitado. Todos son estacionarios. Pero del lado derecho tienes lo que en mecánica cuántica se llaman las perturbaciones, que son los términos radiativos. Y aparecen en la ecuación de evolución para la energía promedio, aparecen dos términos. Uno que es el disipativo, el que viene originalmente de la X punto, pero ya tomando un promedio. El otro es un término difusivo. Estamos en un problema difusivo de ecuación de Fokker-Planck, ¿no? Y esos dos términos se cancelan solamente para el estado base. O sea, el estado base es absolutamente estacionario. Nada lo mueve, ¿no? Pero en vez de cancelar, y contribuye tanto la difusión como la dispersión a eso, ¿no? Pero, porque se cancelan, uno es el negativo del otro. Pero si se pasa uno a un estado excitado, en ausencia de campo externo, de campo fotónico, digamos, solamente tienes el campo de fondo, y entonces, claro, hay tendencia a radiar. Se obtiene la ecuación de evolución, se obtienen las transiciones espontáneas, se obtiene el coeficiente de Einstein.
O sea, se obtiene la vida media de los estados, sin meter nada adicional, ¿no? Y viene de esos, de que los términos difusivo y disipativo, en vez de cancelarse, como sucede para el estado base, se suman y entonces se obtiene el factor correcto para el coeficiente de Einstein, que normalmente solo se obtiene con la electrodinámica cuántica. La mecánica cuántica no lo da. Entonces, sí, se obtienen los coeficientes de Einstein, y si metes campo externo, pues también obtienes los coeficientes de también, ¿no? Se obtienen las vidas medias de los estados excitados, los coeficientes de transición inducida, emisión o absorción, y el coeficiente de emisión espontánea. Y las fórmulas de la electrodinámica cuántica. A ver si hay una última pregunta en la sala. Tenemos tiempo de una. O también, o había otra última en. Ah, sí hay una ahí. Ok. Que ya tenemos que acabar. Gracias, está muy interesante. Una pregunta respecto al, ¿existe alguna referencia en donde se hable de algún tipo de experimento que pudiera probar que los operadores pues son consecuencia de este campo cero? O si no lo existe, la referencia, ¿han pensado en algún tipo de experimento que pudiera darle extender un poquito más esto que plantean? Sí, bueno, claro, sería fantástico. El problema es que el campo de fondo siempre está ahí, no nos podemos deshacer de él. ¿Cómo le haces? O sea, ni siquiera si usas una jaula de Faraday, ¿no? Porque la jaula de Faraday está hecha de átomos, entonces, que están en equilibrio con ese campo, entonces el campo no te lo puedes quitar. Entonces, solamente con cavidades que eliminen, pero el problema es que las cavidades eliminan siempre un número finito de modos. No eliminan todos, y sí, todos los modos del campo, todo el espectro participa en la transición de lo clásico a lo cuántico. Ya después, a la hora de la respuesta, lo que se ve en los espectros ya son frecuencias discretas, modos discretos. Pero entonces significa que no hay forma de eliminar todo el campo, solamente unos cuantos modos. Si se lograra, se necesitaría también pensar en los tiempos involucrados, porque habría que ver cómo se desconecta entonces un sistema del campo por un tiempo suficientemente largo como para poder demostrar que digamos, el electrón o el átomo, qué sé yo, no se está portando cuánticamente, que no satisface las desigualdades de Heisenberg, que no están cuantizados los estados, etcétera. Pero se necesitaría trabajar a tiempos muy, muy breves, menores que este tiempo de decaimiento, que es del orden de 10 a la menos 21 segundos, y en condiciones en que puedas eliminar la mayor parte del campo. Sí, sí. Entonces tendría que colapsar y que dejarían de cumplirse la desigualdad de Heisenberg. Sí. Pues tampoco bosones, porque los bosones también son cuánticos, ¿sí? También obedecen estadística cuántica, pero eso es otro capítulo, ahí entramos en, sí, como si fuesen canicas, pues, bueno, canicas cargadas. Bueno, pues, Así es que si bueno, hay algún experimental o alguien con ganas de pensar un posible experimento, sí, pero no, hasta ahora no hemos podido llegar a algo que plantearle a algún grupo experimental. ok, pues creo que ya estamos pasados de tiempo, pero agradecemos nuevamente a Gracias. Ana María. Bueno, aquí pueden ver referencias a los que quieran ver un poco más. O estamos aquí y nos pueden preguntar. Pues Gracias. nada más era un comentario con respecto a la pregunta que usted hizo. Tengo entendido que los métodos estocásticos puedes meter una integral funcional.
y para hablar solamente de ecuaciones estocásticas. O sea, no sé, o sea, a lo mejor sería como cosa de hacer cuentas, pero yo creo que sí hay un punto de contacto entre este método de cuantización canónica, o sea, con sus visto a partir de métodos estocásticos y y el método integral de camino utilizando que puedes meter una integral funcional en métodos estocásticos. Sí, puede ser O que sea, por solo ahí digo vaya. que Sí. yo creo que sí hay un punto de contacto. Sí, puede ser. Sí, Ya, solo gracias. Está bien. No, no. Yo creo que